Bien, una vez que las arterias se van alejando del corazón, van adelgazando su diámetro y por lo tanto se reduce el volumen de sangre que van transportando. La idea final es que esta sangre que se transporta al interior del vaso sanguíneo tenga el contacto más cercano posible con las células, el resto de las células del cuerpo para poder entregar el oxígeno, por ejemplo, y recibir el monóxido y así poder transportar los gases. Entonces la idea final es que este gran vaso sanguíneo, ¿cierto?, que empezó en el corazón, termine finalmente a la distancia en un capilar sanguíneo. Y ese capilar sanguíneo, ¿cierto?, para que se forme, la arteria que sale del corazón tiene que ir modificando su estructura, reduciendo su diámetro, hasta quedar constituido por un endotelio a secas, o, una, o se le puede agregar, digamos, una capa media formada por una sola capa de células musculares. Aquí está, ¿cierto? En rojo, arriba a la izquierda, en rojo es el sistema arterial, ¿cierto? Que trae la sangre oxigenada. Cuando pierde las composiciones y queda solamente la íntima, ¿cierto? Este vaso sanguíneo es extremadamente delgado y se ramifica formando lo que se llaman los capilares. Estos capilares entregan los nutrientes y oxígeno, ¿cierto? Y luego los componentes del detritus celular o del metabolismo celular tienen que ser recibidos, así como el monóxido también. Y se empieza a organizar una red capilar extremadamente fina que se va conjugando para ir construyendo luego el sistema que está en color azul, que es el sistema venoso, quien está encargado de construir, digamos, este sistema de venas, ¿cierto? Y llevar toda esa composición capilar venoso hacia el corazón, de regreso al sistema para que pueda ser sangre posteriormente renovada. Entonces, en esta situación tenemos una capilarización que va desde una arteria a una vena, es decir, desde rojo a azul. En la histología corriente, ¿cierto? Un capilar se caracteriza porque, como transportan sangre, ¿cierto? Y su diámetro es tan pequeño, es característico poder ver glóbulos rojos, en la imagen de arriba a la derecha, ¿cierto? Glóbulos rojos, uno montado sobre el otro a modo de pilas de monedas. Eso significa que los glóbulos rojos van pasando por un conducto que tiene un diámetro igual o menor al glóbulo rojo, dado que el glóbulo rojo puede cambiar un poco su forma. Y ahí entonces podemos identificar lo que es un capilar sanguíneo, ¿ya? Cuyo diámetro, repito, es el diámetro de un glóbulo rojo o menor. Entonces tenemos que pasar o capilarizar el tubo desde una arteriola hacia una vena. Y la red capilar de ramificaciones que se produce recibe el nombre de complejo o dominio capilar. Complejo o dominio capilar. ¿Cierto? Al poder observar todas las ramificaciones que van desde la derecha a la izquierda, es decir, desde la arteria a la vena, uno puede determinar que casi todos los conductos presentan un mismo diámetro. Todas las ramificaciones tienen más o menos un mismo diámetro, pero al centro hay un tubo que da casi directo entre la arteria y la vena. Esa condición recibe el nombre de la vía preferencial, es decir, cuando por ejemplo hace calor, predominan las ramificaciones llenas de sangre. Sin embargo, cuando hay una vasoconstricción, la ramificación se reduce el volumen de sangre y se prefiere el paso directo desde la sangre arterial hacia el sistema venoso. Y ahí se utiliza esta vía preferencial, que son vías un poquito más gruesas en relación al resto de la red capilar. Ahí están los capilares, su endotelio, ¿cierto? Prácticamente único, y los glóbulos rojos que van en su interior. Aquí está, fíjense, el capilar dibujado arriba a la izquierda, con la red capilar o complejo capilar, y abajo se encuentra la vía preferencial directa. Entonces, nosotros aquí en los capilares describimos que presentan un lumen, una íntima, y esa íntima tiene un colágeno 4 que forma la lámina basal del epitelio endotelial. ¿Bien? Entonces, cuando esto está bien estructurado, nosotros tenemos una imagen histológica a modo de esquema, ¿cierto?, del tubito que está abajo a la izquierda,
que es un capilar continuo, es decir, tanto el citoplasma de cada uno de los endotelios y las láminas basal de colágeno 4 son íntegras. Y el conducto presenta más o menos el mismo diámetro en toda su longitud. Eso es un capilar continuo y es clásico, por ejemplo, lo encontramos en el tejido muscular, inserto en el tejido conectivo de las fibras musculares esqueléticas, etcétera. Bien, pero hay otras situaciones, como por ejemplo esta condición del tubo central, ¿cierto? A la izquierda, abajo, al central, en donde el citoplasma de las células endoteliales presentan ventanas que permiten una comunicación de un lado al otro de la célula, asociada a una porosidad, presencia de poros en la lámina basal o el colágeno 4. Eso significa que hay como ventanas, ¿ya? Desde el lumen del tubo hacia el exterior. Y eso generalmente son donde tiene que ocurrir filtración, por ejemplo, de plasma sanguíneo asociado, por ejemplo, al riñón, ¿ya? Y esos reciben el nombre de capilares fenestrados, ¿ya? Luego hay otro tipo de capilar, ¿cierto? Que es el tercer tubito, en donde, si bien las células endoteliales están unidas entre ellas, podrían haber sitios en donde se distienden y separan. Entonces, con una lámina basal fracturada o en separación en grandes tramos. Y eso hace que en ciertas regiones el capilar presente diámetros distintos, ¿ya? Entonces, esta variación del diámetro, dada la misma composición de la capa íntima con el endotelio y su lámina basal, ¿cierto? Corresponde a los capilares sinusoidales, que son sinuosos, y esos se encuentran, por ejemplo, en el hígado. Aquí tenemos ciertos capilares, ¿cierto? Con su capa, con sus glóbulos rojos en esta condición de pilas de monedas. Apenas a la derecha, ¿cierto? Se observa la microscopía electrónica, en donde se observa el lumen extremadamente fino de un capilar continuo. Ahí tenemos capilares discontinuos, ¿cierto? Típicos del riñón, donde se encuentra la presencia de ventanas de filtración asociadas a la lámina basal propiamente tal. Como membrana de filtración del plasma sanguíneo. Y acá, ¿cierto? En donde a la izquierda, las células, vemos el endotelio que se separa de unas células de la siguiente y dejando espacios, ¿ya? Y eso hace que se haga un cambio de la forma en ciertas regiones del mismo capilar. Y ahí tenemos entonces en el hígado un capilar. Aquí está la misma organización histológica, ¿cierto? De arriba el capilar continuo, más abajo al medio los capilares fenestrados y abajo los capilares discontinuos o sinusoidales. En un complejo capilar, al ingreso de la arteriola, ¿cierto? A veces la presión sanguínea es tan baja que se necesita la presencia previa al ingreso al complejo capilar de células periféricas al vaso sanguíneo asociadas como de abrazo al capilar propiamente tal. En esa es una región que, como ven ustedes aquí en la imagen, ¿cierto? Presenta mayor cantidad de glóbulos rojos en relación a su diámetro, pero están al ingreso del sistema de complejo capilar y estas células reciben el nombre de pericitos, o sea, son células que están en la periferia, la parte externa, y que están rodeando o abrazando la meta arteriola en este caso. Aquí está la capilarización, ¿cierto? Arterial en rojo hacia venoso en azul, formando el complejo capilar con su red preferencial o vía preferencial. Pero aquí además, ¿cierto? Se deposita gran cantidad de líquido extracelular y ese líquido extracelular tiene que ser removido de alguna manera. Y para eso entonces se empieza a organizar un sistema de túbulos muy finito, que aquí en el esquema se pintan de color verde claro. Y ese es el nacimiento del sistema linfático o capilares linfáticos propiamente tal, que tienen que recoger el líquido extracelular, entubarlo para llevarlo luego a la circulación general. Aquí tenemos algunos vasos sanguíneos, ¿cierto? Los vasos sanguíneos tienen líquido y a veces linfocitos, por lo tanto no hay glóbulos rojos.
Y la característica de estos capilares linfáticos son lumen amplio, sin forma definida, y su pared está compuesta básicamente solo de un endotelio. Y el tejido conectivo que les comparte hacia la periferia, ¿cierto? No forma parte de la pared, sino que su pared está formada básicamente solo por el endotelio. Aquí tenemos, ¿cierto?, los vasos linfáticos, una pared muy delgada, y por ser una pared muy delgada, su forma generalmente es difícil de definir y normalmente a la inspección histológica se encuentran colapsados, es decir, además es difícil de encontrar. Paralelamente, ¿cierto?, los vasos sanguíneos se encuentran asociados al sistema nervioso, ¿ya? Y el sistema nervioso presenta dos tipos de células. Abajo se observan los astrocitos y las neuronas. Los astrocitos forman la barrera encefálica, ¿cierto? Que hace la relación entre las neuronas y el sistema vascular. Pero también es importante destacar que hoy día se sabe de que las neuronas no solamente tienen contacto con la sangre a través del astrocito, sino que las neuronas también proyectan, ¿cierto? Eh, proyecciones citoplasmáticas que traspasan la lámina basal en acercamiento al endotelio. Por lo tanto, cambia el concepto de la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos, ¿cierto?, la presencia de vénulas, arterias y vasos linfáticos.